Pues bueno, pues es un gran placer tenerte aquí. Sé que tenéis vínculo con Ávila enorme. La propia editorial es una editorial de Ávila, Cuadernos del Laberinto. Alicia es de aquí de Ávila. Pero no obstante, acercarse hasta aquí es un sacrificio. Yo solo espero que notes nuestro calor, nuestra calidez de lo que estamos aquí, que como digo, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Con lo cual, bueno, pues creo que nada más. Bienvenido al Episcopio, el sitio habitual de las presentaciones, nuestro paraíso en este caso. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un placer el tener la ocasión de saludaros a todos los que estáis aquí y de forma muy especial me siento muy honrada de compartir este acto con dos personas del mundo de la cultura a las que admiro y a las que quiero sinceramente. Creo que la labor que hacen tanto Carlos Augusto Casas como Alicia Ares es una labor indispensable y que una vez que uno los conoce ya queda tocado por ese veneno dulzón y maravilloso de lo que ellos son capaces de crear, cada uno en su ámbito y también los dos conjuntamente. Yo recuerdo un día en el que estaba aquí mismo, ya hace unos cuantos años, en el año 17 si no recuerdo mal, que aquí veníamos a la presentación de una novela espectacular, maravillosa, que también está ahí al fondo, que es Ya no quedan junglas a las que regresar. Yo recuerdo aquella obra que para mí fue un mazazo cuando la leí. Esta segunda ya no ha sido el mismo mazazo, porque aunque lo es, a mí personalmente si me obligan a elegir, como la decisión de Sofía entre uno u otro, pues probablemente me quede con esta última, Leones en invierno, que me encanta, pero el mismo mazazo no ha sido porque ya esperaba un autor magnífico, un autor espectacular, que ya lo conocía de la primera novela. O sea, ese factor sorpresa ya no lo tuve. De todas formas, estoy deseando que se lleven a la pantalla, porque son unas historias corales, magníficas. Claro que hay protagonista, ¿cómo no va a haber protagonista? Pero son muchos, algunos de los personajes permitirían lo que llaman ahora un spin-off. Son personajes redondos que parece, los explica mucho más y conocemos mucho más de esos personajes de lo que realmente debería ser un personaje secundario o no el protagonista. Pero se lleva su tiempo, se toma su tiempo. Son novelas, esta en concreto, la que venimos ahora a hablar, que es la de Leones en invierno, son novelas que desde la portada y el título te enganchan. Y ya a partir de ahí, lo único que puede hacer uno es leerlo lo antes posible y se lo devora, como un león en invierno que hoy, como hace tan malo, pues está como muy adecuado. A mí me gusta muchísimo de Carlos Augusto Casas. Lo que quizá me guste a mí más es, si me permitís, las imágenes, las metáforas que utiliza, que no son caminos trillados. Cuando uno ha leído mucho tiende a haber repeticiones y cosas que se dicen, pues son los clichés de la literatura. Él no cae en ninguno de ellos. Son cosas que las describe con una facilidad y sin embargo con una elaboración tan cuidadoso, tan demorado, que verdaderamente a mí me permite que yo leo cosas, realidades que pueden ser negras, que pueden ser desagradables o brutales, las leo contadas con una delicadeza y con un gusto a la hora de elegir las palabras que esas realidades me las hace soportables. Si me permitís una comparación, pues como el caso de Nabokov, cuando uno lee Lolita, pues en ese caso Nabokov escribe unas realidades insoportables, pero de una forma que es un gran autor y se permite que uno las lea con esa sensación de que está ante algo más que una realidad, sino que una realidad sublimada en buena literatura. Eso es lo que me ocurre a mí con Carlos Augusto Casas cada vez, me ocurrió antes y me ha vuelto a ocurrir esta vez. Esta novela me la he leído 2 veces y la segunda vez se lo decía a Alicia, digo, la segunda he descubierto un montón de cosas que en la primera me pasaron desapercibidas. Está muy bien hecha, las costuras, es estupenda, es francamente una novela que uno se alegra de haberla leído, porque se te queda y como lector eres mejor lector y si uno quiere escribir es mejor autor, después de haber leído esta novela.
En fin, no quiero hablar mucho más porque aquí no ha venido nadie tampoco a escuchar teloneros, sino que tenemos aquí a Carlos Augusto Casas. Yo estoy convencida que el día que llegue a la pantalla va a ser una historia, que es un día que está próximo a llegar, va a ser una historia que la gente la va a descubrir, porque no todo el mundo lee. Hoy día no es una afición que sea necesariamente pues como ocurría antes, a lo mejor que no había tanta tecnología o tantas opciones, pero se están descubriendo muchos autores a través de series y a través de películas. Creo que esto va a ocurrir con Carlos Augusto Casas. Estoy convencida que estamos en el comienzo de algo que va a ser muy grande. Llevo muchos años creyéndolo y lo creeré siempre. O sea, estamos al comienzo de una historia larga y fructífera. Yo os recomiendo, lo que humildemente me permitáis, leedlo. Y si podéis las dos obras, mejor que una. No os va a pesar. Es un gran autor, sin duda, sin ambajes y sin más epítetos. Yo hoy, pues como por razones obvias, ¿no? Ya lo sabéis, de los 30 años de Cadena SER, llevo 15 colaborando con ella cada mes. Tengo que estar, no puedo no estar en el acto, ¿no? Me desgarra el irme porque quería escucharlo. O sea, no quiero hablar yo, quería escucharlo, pero como eso no me va a ser posible, pues le voy a seguir otro día que haga la presentación en otro sitio por escuchar a Carlos, ¿no? Pero quiero daros las gracias por darme esta oportunidad, por el regalo que es este libro. Y bueno, además Carlos casi es de mi familia porque somos hermanos de editorial y eso crea un vínculo, es otro tipo de familia, pero también importante para tener en cuenta. Así que lo dicho, muchísimo éxito y gracias por la oportunidad. Así que ahora me tengo que ir. Gracias a todos por la atención que me habéis escuchado. Gracias. Muchas gracias, Sonsoles. Aquí. Muchas gracias, Sonsoles, gracias, Ángel, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Y pues efectivamente, como ellos han dicho, vamos a presentar Leones en invierno, de Carlos Augusto Casas. Según veníamos paseando para entrar aquí en el episcopio, hemos visto los leones que rodeaban la catedral y nos ha parecido perfecto el presentar aquí en el episcopio junto a los leones en invierno era lo suyo. Voy a hablar un poquito de Carlos porque creo que es una persona que vale la pena conocer. Él es, aparte de escritor, él es periodista. Y como todo buen periodista, él conoce muy bien la calle, que es como lo que tienen que conocer los periodistas. Ahora no es así, ahora los periodistas conocen Internet. Pero antes era otro oficio, era un oficio donde la gente se curtía en las calles, se curtía en los barrios, y él ha vivido esta calle desde niño, porque él se crió en el barrio de Lucero, un barrio de Madrid que en los 80, cuando él tenía 10 años, era un barrio pues lleno de heroína, de muertes de chicos jóvenes, un sitio con bastante desesperanza, y él siempre me cuenta que justamente en su barrio, en la calle donde él vivía, de ahí los amigos que él tenía en esa calle, todos se salvaron, pero una calle más allá, todos los chavales murieron a los pocos años por la heroína. Era simplemente una frontera de una calle, lo que marcó la diferencia, bueno, también una familia estructurada, etcétera. Pero en fin, que él conoce bien la calle, él conoce el barrio, conoce todo lo que él cuenta en la novela, conoce la novela negra desde el corazón. Él es medio portugués por parte de padre, y su padre siempre tuvo un sueño. El sueño de Aurelio era que Carlos fuera escritor. Y gracias a Aurelio, que además este libro está dedicado a él, al padre de Carlos, que falleció ya hace unos años, gracias a él Carlos pudo estudiar en el CEU Periodismo con una beca y así empezó su carrera periodística. Él estuvo primero, nada más acabar la carrera, se fue a Vera en Almería, estuvo allí pues un año pluriempleado, porque le contrataron para llevar un programa, pero por la mañana hacía la televisión, por la tarde hacía el periódico y por la tarde hacía la radio, hacía todos los medios. El periódico lo hacía yo solo y el telediario yo en cámara. Era como se aprenden las cosas. Como se aprenden las cosas, efectivamente, que es un periodista muy curtido. Además también Carlos
ha viajado por todos los países, ha viajado más que el baúl de la Piquer, porque uno de los trabajos que tenía para pagarse sus estudios, para pagar sus cosas mientras encontraba un trabajo, era ser viajero fantasma, se llamaba así, ¿no? Viajero fantasma. Misterioso, pasajero misterioso. Pasajero misterioso, efectivamente. Es un trabajo curioso porque te contratan las líneas aéreas, tienes que ir te dicen, mañana tienes que irte a Brasil, y vas en turista y vuelves en primera, y lo que tienes que hacer es, vas de forma anónima y tienes que poner nota a la tripulación, tienes que valorar cómo te han tratado, cómo el tiempo de espera que has estado en la sala VIP o en la otra sala, etcétera. Entonces él ha viajado mucho y eso le ha permitido también, por ejemplo, llegar a Cuba con 5 euros y trabajar allí vendiendo flores, sí. o irte otro día a Buenos Aires y con 1 euro y meterte en un casino y ganar un pequeño dineral. En fin, que él conoce mundo. Conoce mundo, y no solamente conoce este mundo, sino que también conoce el mundo de las estrellas, porque él es un loco absoluto de Star Wars, de la saga de la Guerra de las Galaxias, y de hecho lo conoce también, que también estuvo en un concurso de la televisión y lo ganó, porque era solamente el tema era Star Wars. Él conoce este mundo y conoce otros mundos. Tanto le gusta Star Wars que él es un firme seguidor, sobre todo del Imperio, de Darth Vader, y ha seguido sus pasos porque, igual que Darth Vader, también ha tenido mellizos. Estuvo a punto de llamarlos Leia y Luke, menos mal que la madre intervino y les puso unos nombres un poco más elegantes. Pero realmente su carrera periodística empezó en Diario 16, y ahí es donde vivió ese viejo periodismo de redacciones llenas de humo, de gritos, de cuando había editores que corregían las faltas de ortografía en los periódicos, de salir a la calle, no buscar en internet porque no había, sino salir a la calle, y sobre todo el consejo que siempre le dan a los periodistas: cuando no sepas qué hacer o dónde ir, tienes que ir al bar. Al bar, efectivamente, tienes que ir al bar del pueblo y ahí te enteras de todo. Y eso es lo que siempre ha hecho cuando ha tenido que hacer reportajes de investigación bastante peligrosos o con ciertas dificultades, o llegar a sitios donde no podía localizar a los personajes, iba a un bar y ahí es donde encontraba la información. Y ahí es donde se ha centrado la carrera de Carlos, porque él ha sido periodista de investigación durante muchísimos años en muchos medios. Sobre todo ha trabajado en la televisión, ha estado en todas las cadenas, en la 1, en Telemadrid, en la Antena 3, en la Sexta. Ha trabajado en todas las cadenas de televisión, y quizá por eso él está muy desengañado de su profesión, muy desengañado de la profesión de periodista, porque ve que ya no es el viejo periodismo que se hace, sino que ahora es un entretenimiento. El periodismo ha cambiado a ser un entretenimiento, o también los medios con su autocensura, en fin, ya no es lo que él ansiaba del periodismo. Pero bueno, en su carrera de periodista de investigación, estamos hablando de hace 20 años, todavía no había como ahora cámaras pequeñísimas. Él se iba a una plaza cerca de la Gran Vía, a un local pues un poco mortaleresco, donde trabajaba un señor que se llama Patricio, y este señor Patricio se dedicaba a montar pequeñas cámaras que te ponían el ojal de las... No eran tan pequeñas. No eran tan pequeñas, efectivamente, porque tenía que llevar un bolso, porque eran cámaras con cinta, no es como ahora que son con tarjetas pequeñísimas, eran con cintas que se acababan, entonces tenías que controlar un poco el tiempo, efectivamente. Entonces él ha hecho reportajes pues haciéndose pasar por narcotraficante, investigando a dueños de prostíbulos, a sicarios, ha entrevistado a sicarios, a evasores fiscales en otros países, todo con cámara oculta, jugándose muchas veces el pellejo. Sí. Y de ahí él siempre ha sido un gran lector de novela negra. ¿Y qué pasa cuando lees mucho? Que acabas escribiendo, y eso es lo que le ha pasado a Carlos. Y siempre había querido, su sueño era escribir una novela, no solamente por su padre, sino también porque era lo que más le gustaba en el mundo de la literatura. Así que ya una vez que no le quedaban excusas de no tengo tiempo, no sé cómo centrarme y tal, una vez que tuvo tiempo y que tenía los medios necesarios, que fue justamente cuando tuvo los mellizos, porque tuvo la baja de paternidad, ahí se puso a escribir y sacó adelante Ya no quedan junglas a donde regresar, con la que ganó en el mismo año como 8 premios: el Wikicolin, el Morella Negra, el Novepol, el Tenerife Noir, el Tomo Negro de las Casas Ahorcadas, el Tomo Negro de Cuenca, y se convirtió en la novela negra más premiada del 2018. Ahora recientemente también le han otorgado el Cartagena Negra.
Y a raíz de ahí ya empezó una carrera literaria con cuatro novelas, que todas han tenido mucho éxito. Ya no queda Julio Sanz de regresar, El Ministerio de la Verdad, La Ley del Padre y Leones en invierno. Las dos del medio las publicó Ediciones B y las de los lados, editoriales independientes. Esta novela que presentamos hoy, quizá podíamos partir de una frase muy conocida de Abraham Lincoln, que dice que todos los hombres nacen iguales, pero esa es la última vez que lo son. Porque a partir de que ya naces, ya dejan de ser iguales. Ya la injusticia de la justicia empieza a hacer su camino y ya no somos iguales. Entonces, en Leones en invierno nos encontramos con una muerte violenta, un atropello que nos confirma que no solo en la vida, sino también en la muerte, no todos los hombres solo somos iguales, que el poder, el dinero, las drogas, la violencia, la justicia se intentan abrir paso, pero muchas veces no lo conseguimos, y ahí es donde aparecen los personajes de esta novela, que se mezclan en el pasado con el presente y con el futuro, porque nos muestran cómo los sueños juveniles y también los actos del presente pueden despertarse en un momento dado y reconstruir o cambiar toda nuestra vida presente y futura. Es el caso de Hidalgo, el protagonista del libro, que es un antiguo ultrasur, un hooligan de Real Madrid, que ve cómo su vida se desmorona porque a su hija la atropellan en la calle Ponzano en Madrid, un coche de alta gama. Pero aparte de este personaje nos encontramos personajes secundarios riquísimos, como pueden ser Selva, un guardia civil que está obsesionado con un asesino, o el Goteras, un yonki que busca una especie de redención. Y también nos encontramos personajes que han pasado al lado oscuro. En este caso no son malos, sino que son malísimos, porque a ti te encantan los malos. Entonces nos encontramos unos narcotraficantes, que por ejemplo son el Yeti y Tizón, o Bacoy, que es mi favorito, que se llama Bacoy porque era una de las calles de su infancia, que es un policía infiltrado que no quiere abandonar su vida de lujo. Evidentemente, él antes era un policía que tenía que trabajar 12 horas al día por un sueldo mísero, llegar a casa cansado, llegar a un apartamento amoblado con muebles de Ikea, y ahora se encuentra una vida de lujo, todos los días fiesta, cochazos, y dice, realmente quiero cambiar esta vida para volver al otro, ¿qué es la justicia? ¿Qué no es la justicia? Entonces encontramos ahí personajes muy controvertidos y llenos de grises. Y bueno, lo que quiero es hablar contigo, Carlos, porque tú tienes mucho que decirlos. Entonces, quizá yo he contado un poco los argumentos, pero ¿quieres perfilar tú algo más? Perfilaros. Bueno, lo primero, dar las gracias al público por el día tan complicado y que estén todos aquí. Para mí es un placer siempre venir a Ávila y presentar aquí mis libros es un auténtico lujo. Yo creo que el argumento, lo único que podría añadir es que la idea, yo creo que la idea central de esta novela es la identidad, ¿no? Ese momento en esta vida de mis personajes en las que se dan cuenta de si las personas en las que se han convertido realmente lo han elegido ellos o realmente las circunstancias en las que les han llevado a ser lo que son, ¿no? Yo creo que todos, cuando tenemos cierta edad, soñamos con ser de alguna forma o llegar a ser de alguna forma, y que luego la vida no nos lo permite, o por un sentido práctico vas cerrando puertas, o por el sentido común, o bueno, tienes que hacer aquí, tienes que ir por acá. Entonces ellos están justo en ese momento en el que piensan si las personas en las que se han convertido les gustan o no. Y bueno, por las circunstancias, por lo que les pasa, ¿no? Los tres personajes principales, digámoslo así, son los tres ex Ultrasur, que ya por supuesto han dejado el fútbol, que son Hidalgo, Salva, que es el guardia civil, y el Goteras, que es el yonki. Se reencuentran después de muchísimos años por el fallecimiento, por el asesinato de la hija de Hidalgo. Y bueno, como la investigación no puede continuar, se tiene que parar esa investigación, porque si no descubrirían que el que ha atropellado a la chica es un policía infiltrado. Entonces, claro, la policía de alguna forma tiene que pararlo para que la tapadera de este hombre, que lleva muchos años infiltrados en un grupo narco, no se estropee. Pues ellos empiezan de alguna forma a darse cuenta de que la investigación no va ni para adelante ni para atrás, y deciden tomar cartas en el asunto
y eso les hace volver a reencontrarse con esos jóvenes que fueron, ¿no? Con esos jóvenes violentos. Y lo más grave es que, sobre todo para ellos, lo más grave es darse cuenta de que les gusta mucho más haberse reencontrado con quienes eran que en quienes se han convertido, ¿no? Y eso les lleva un poco, por eso también el título de Leonis en invierno, ¿no? Empieza a darse cuenta de que su tiempo se acaba, de que no les gusta la vida que llevan y que su mundo, tal y como lo entienden, que se han equivocado, han tenido muchísimas decisiones equivocadas. Digo a nivel personal, quizá a nivel social no, ellos se han reintegrado y tal, pero a nivel personal ellos preferían ese mundo antiguo, jóvenes, violentos, que el que tienen ahora. Por eso hablo un poco de la identidad, porque también, como ha contado Alicia, el policía también tiene un problema de identidad. Él es un policía que hace esto por justicia, se mete en un grupo de narcos para detenerles y tal, pero bueno, él al final se empieza a dar cuenta bueno, oye, esta vida pues tampoco está tan mal, esta gente en el fondo son amigos míos, empiezan a tener relaciones y claro, es una vida completamente distinta a la suya, de lujos, mujeres, dinero, coches de alta gama. Y entonces llega un momento en el que él dice, no, tengo que idear alguna forma para poder quedarme en esta vida y no volver a mi vida, pues eso, de piso de extra radio, muebles de Ikea, en fin, pues lo que es la vida normal de un policía y de cualquiera, ¿no? Entonces es eso, son esas dos formas de entender la identidad las que chocan, y evidentemente hay un círculo que al final de estos personajes se tienen que encontrar, y bueno, al final no lo voy a contar, pero ya se lo pueden imaginar, porque mis novelas son bastante violentas. Ya no cuento nada más. Has tocado el tema de que en un momento dado tus personajes suelen llegar a un momento que dicen, bueno, ya no hay vuelta atrás, ya hemos quemado los barcos y vamos a quemar las naves, ya está, vamos a seguir adelante. Esto quizá viene mucho por la influencia de alguien que a ti te gusta mucho, que es el director de cine Sam Peckinpah, el de La huida, el de Grupo Salvaje, porque a ti a veces te han comparado con Tarantino, pero no es así. Tarantino muchas veces ha comentado que él está muy influido por Sam Peckinpah, como a ti te pasa, que quizá Tarantino tiene ese toque humorístico que no es tu estilo, pero sí que esa tragedia del cine de Peckinpah es lo tuyo. Yo me siento mucho más identificado, bueno, me gusta mucho más Sam Peckinpah que Tarantino. Es verdad que al final, cuando te dedicas a novela negra y tus novelas son violentas, parece que te cuelgan el San Benito de novelas tarantinescas y bueno, por supuesto, yo encantado de que me comparen con Tarantino, pero o sea, en el fondo si lo hacen que yo creo que lo hacen por el tema de la violencia, el tratamiento que para mí hace Tarantino en sus películas es un tratamiento de la violencia desde una forma lúdica. Las películas de Tarantino son divertidas, en el fondo, por muy gores que puedan llegar a ser algunas escenas, al final son películas divertidas donde la violencia no te deja poso, como decía Alicia, ¿no? En cambio, en las películas de Sam Peckinpah la violencia es muchísimo más reflexiva. Es una violencia en Peckinpah que te hace daño, ¿no? Cuando uno ve el final de Grupo Salvaje no sale igual del cine que como entró, ¿no? Entonces, tampoco quiero decir, yo no me pongo a escribir una novela y digo, voy a hacer una cosa violenta como Sam Peckinpah. No, o sea, uno se da cuenta al final que sus novelas son reflejo de todo lo que ha leído y de todo lo que ha visto, y mi influencia es clara, pues no solamente de Peckinpah, sino pues de otros escritores como Higgins o como James Ellroy, ¿no? Sí yo creo que es uno de los temas principales, no solo de la novela negra, sino también de mis novelas, ¿no? Que es la reflexión sobre la violencia, sobre todo porque es algo que nosotros, o que lógicamente la sociedad rechaza, pero que está ahí y que seguimos teniendo dentro como un órgano vestigial que si se dan las circunstancias aparece y vuelve a funcionar, ¿no? Y por mucho que uno piense, si se dan las circunstancias concretas, todos podemos llegar a cometer un crimen o a hacer cosas que ahora mismo para nosotros serían impensables, ¿no? Entonces ese límite, ese salto, esa línea roja
es la que me gusta que mis personajes crucen, ¿no? Y es la que me gusta sobre todo para hacer que el lector reflexione un poco sobre la violencia y sobre los personajes límite. Porque hablando de la violencia, uno de los personajes es un ultrasur y hay escenas algo violentas de enfrentamientos entre los hooligans. Tú comentabas que bueno, él ha estado haciendo reportajes también sobre los ultrasur y los conoce. Y tú nos comentabas que el gran mito de que los ultrasur o los hooligans se pegan por el fútbol no es así. Cuéntanos. No, eso no tiene nada que ver. Yo creo que, vamos a ver, el problema del hooliganismo en general, primero es que durante muchísimo tiempo ni siquiera interesaba. No había peleas multitudinarias de 500 personas contra 500 personas en el centro de Madrid y ni eso al día siguiente ni siquiera era noticia, ¿no? Era algo que no interesaba. Y después, una vez que ya empezaron a salir en los sucesos, es un fenómeno que no se entiende. No se entiende y es muy complicado de explicar y de entender para la gente que no está metida, ¿no? Entonces lo más fácil es decir, bueno, es que son locos, fanáticos del fútbol y cuando su equipo pierde no tiene absolutamente nada que ver, ellos se pegan días que no hay partido, ellos se pegan antes de los partidos, a ellos lo que les atrae es la violencia, a ellos la violencia les resulta divertida, se lo pasan bien pegándose. Por eso volvía un poco a la reflexión de que eso que tenemos todo dentro, ¿no? Y entonces a mí siempre me han parecido, como personajes para la novela negra, me han parecido muy atractivos, principalmente porque la novela negra trata de unos protagonistas o de unos criminales, ¿no? Cuando aparecen, normalmente son criminales que se comportan de esa forma porque van a tener un rédito económico, narcos, si no son los asesinos en serie, pero lo normal es que los delincuentes que aparecen en la novela negra lo hacen por dinero. En cambio los ultras no, los ultras son unos criminales que lo hacen por diversión, son criminales o se comportan de esa forma única y exclusivamente por diversión, y eso me atrajo mucho como autor porque me parecían muy originales para la novela negra. Y luego también porque salvo excepciones en las que ya empiezan a meterse en el mundo criminal, la inmensa mayoría de Ultrasur, yo conozco más porque en mi época de Diario 16 yo cubría el Real Madrid, entonces conozco más cómo funcionaba Ultrasur, pero se puede extrapolar al Frente Atlético, a los Boys Noise. La mayoría de ellos es un poco como lo que nos pasa a todos, nos pasa a todos con la edad, con lo de salir de noche, ¿no? Tiene un periodo de tiempo en el que les parece divertido y luego dejan de ir al fútbol, dejan de pegarse y se integran completamente en la sociedad. Hay ultrasur que son abogados, hay ultrasur que salen en televisión porque son periodistas, hay ultrasur que son fontaneros y van a tu casa, ex ultrasur, no vuelven a recaer, no son nadie que tiene ninguna tara, ni te cruzas con ellos en coche y te van a pegar, no. Tuvieron un periodo de tiempo en el que la violencia les pareció divertida. Y de repente ese periodo de tiempo ellos se dieron cuenta de que seguramente porque ya por la edad o por la policía, la presión policial, se dan cuenta de que pueden correr riesgo su futuro, de que en el fondo quieren seguir con su carrera, quieren formar una familia, que son gente que quiere ser normal y eso se puede poner en peligro y lo dejan tranquilamente. Entonces, para mí como personajes de novela negra me parecían perfectos, ¿no? Y es un poco lo que les pasa a mis personajes. Lo que pasa es que eso queda, ¿no? Sobre todo en mis personajes esa parte queda. Yo he hablado con muchísimos durante mucho tiempo y ahora mismo son la mayoría, ya lo digo, he colocado a varios que son abogados, conocí a uno que era periodista y que era escritor, y por eso te digo que es un mundo, es una forma de criminalidad muy curiosa y por eso me atrajeron tanto y quería sacarlos en una novela. Quería tocar contigo un tema que suele pasar mucho entre los escritores, pero también les pasa mucho a los actores, que no sé por qué los lectores o el público en general suele confundir la ficción con la realidad. Y es muy común, por ejemplo, que a un actor por la calle le digan «¿Pero cómo pudiste matar a este?» O a ti te digan «Pero es que tú eres muy violento». No se dan cuenta de esa diferencia entre la realidad y la ficción. En tu caso, por ejemplo, te han tachado de violento, que alguna vez te han confundido con un personaje.
A mí lo que me dicen es que cuando me conoce la gente, o sea, primero se lee la novela y luego me conoce a mí, me dice, pues no te pega escribir estas cosas que escribes, ¿no? No te pega. No sé lo que pensarán cuando leen mi novela de cómo tiene que ser el escritor que está detrás, ¿no? Yo creo que bueno, sí, al final te imaginas un poco, los lectores se imaginan un poco que tú tienes que ver con los personajes, y sí que tienes que ver con los personajes, obviamente, pero no de una forma directa. Hay partes, en las novelas siempre hay partes tuyas, pero muchas partes tuyas también son críticas de cosas que has visto, ¿no? Pero lo más divertido es eso, lo que me dicen que no les pega, no te pega nada escribir estas cosas. No sé, tampoco lo entiendo muy bien lo que me tiene que pegar o no. Y cuéntanos qué les contestas a estos que te dicen que la novela negra es un subgénero menor. Bueno, a mí realmente me importa bastante poco, ¿no? Yo creo que sí, que sigue estando denostada, y que los escritores de novela negra, para gran parte de la crítica y de los, digámoslo así, los escritores con mayúsculas, pues somos como los hermanos, iba a decir los hermanos pequeños, yo creo que el hermano pequeño y tonto, ¿no? Y de hecho, además, tampoco las editoriales lo fomentan mucho, porque de repente a cualquier famoso presentador de televisión lo que le encargan siempre es escribir una novela, un thriller o una novela negra, como si eso lo pudiera hacer cualquiera, ¿no? Luego, claro, uno lee lo que lee. Pero bueno, yo la verdad es que no me preocupa mucho. Yo creo que basta decir que si El largo adiós de Raymond Chandler es una novela menor, pues en fin, que venga Dios y lo vea, porque para mí es una de las mejores novelas, no negras, una de las mejores novelas norteamericanas que se han escrito nunca. Háblanos sobre tus manías y ese proceso creativo. ¿Cómo escribes? ¿Cómo es tu día a día como escritor? Bueno, tengo 2 hijos mellizos de 10 años y 2 perros, entonces mi día a día como escritor es complicado. Yo no puedo... Pero bueno, me ha venido bien el ser periodista. Yo no puedo tener un horario cerrado para escribir de tal a tal hora, pues porque mi vida nunca ha sido así. Y aparte tampoco... ¿Tienes silencio en tu casa al menos? No, en mi casa el silencio no existe. No existe, desde hace muchísimo tiempo no existe, y yo creo que ya he olvidado lo que es el silencio. Pero mi forma de entender la literatura, o la forma de cuando me pongo a escribir, para mí es inconcebible el hecho de pensar que es como un trabajo, de tal a tal hora escribes y luego lo dejas. Yo tengo que escribir cuando puedo, cuando tengo tiempo, y sobre todo cuando estoy inspirado, ¿no? Y entonces esos escritores que tienen su horario y que es como un trabajo con su lugar concreto, para mí me resulta admirable, pero para mí es inconcebible, absolutamente, porque para mí la relación que tengo con la literatura, más que como un trabajo, para mí es como un amor, ¿no? Entonces yo me pongo a escribir porque quiero, porque me gusta muchísimo lo que hago, y sobre todo porque es lo que me llena. Pero claro, como en el amor también hay una parte de sufrimiento, hay una parte de drama, hay una parte de placer. Esa es mi relación es como yo afronto una novela cuando empiezo a escribirla, ¿no? No puedo pensar quizá también por mi profesión, no puedo pensar en escribir novelas como si fuera un trabajo. Pero tú nos dices que la literatura para ti es un amor, pero ¿cuál es la parte negativa de ese amor? Porque todo amor también tiene sufrimiento. Todo el mundo piensa que un escritor tiene una vida divertida, de cócteles, llega a su casa, escribe, piensa. También hay una parte de mucha disciplina, dureza. ¿Cuál es esa parte negativa para ti? Hay varias partes negativas. Yo creo que la visión romántica de cómo ser escritor no tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Al final, escribir es estar solo. Aunque haya ruido a tu alrededor, pero al final es estar solo, y tienes que estar solo, y hay días que son estupendos, porque a mí, por ejemplo, me afecta muchísimo en mi estado de ánimo lo que escribo ese día. Si estoy contento con una frase, ese día soy feliz.
pero hay momentos en los que te atascas y hay días en que los paso muy mal, porque eso no me gusta, porque todo lo que escribo me parecen idioteces y eso me afecta, ¿no? Entonces esa parte es complicada, ¿no? La de cuando no ves claro, cuando nada de lo que haces te gusta, y luego hay otra parte muy dolorosa y que tienes que hacer, que es darte cuenta de las correcciones, no las correcciones, sino las partes de la novela que tienes que suprimir. Porque de repente no sabes por qué un personaje crece, de repente se te ocurre una idea fantástica, pero no tiene, rompe el ritmo de la novela y aunque te guste muchísimo lo que has escrito y te parezca absolutamente genial, la vas a tener que cortar, ¿no? Esa parte de amputación de una novela es muy dolorosa y tratas de evitarla por todos los medios y tratas de ajustarlo, y de justificarlo para que se quede, pero al final tienes que ser sincero contigo mismo. Tú tienes que ser el peor de tus lectores, el más cruel. Y es así. Entonces hay partes de las novelas que te gustan muchísimo, pero por lo que sea, porque rompen el ritmo, porque que hacen que un personaje tenga más importancia que la que tiene que tener, porque desvían la atención del lector. Todas esas partes tienes que darte cuenta y las tienes que amputar, y eso duele mucho porque claro, son ideas que a ti te parecen estupendas, pero que no aportan absolutamente nada a la novela, y lo importante es la novela. Y en casos como esos, ¿te has cargado algún personaje y decir, bueno, le mato? Como a ti te gusta matar en tus novelas, no. ¿has llegado a plantearte cargarte algunos que te gustaban? Entero no, pero personajes que a mí me gustaban y no sabes por qué, bueno, sí sabes por qué, porque te gustan, empiezan a crecer y a crecer y a crecer, y el papel que tenían dentro de la trama era bastante más secundario del que empiezan a coger ellos mismos, ellos solos. Sí, y he tenido que cortar muchas páginas de personajes que me encantaban, y duele mucho. Tanto como cargarme enteros personajes, no, porque yo hasta que no tengo toda la novela en la cabeza no me puedo poner a escribir. Supongo que eso será por de formación profesional de periodista, que tengo que saber a dónde voy. Yo no puedo ponerme a escribir y a ver lo que surge y cómo la historia va creciendo. Yo tengo que saber a dónde voy. Luego, evidentemente, una cosa es la idea que tienes, y luego cuando la pones en negro sobre el blanco, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, y va evolucionando. Pero normalmente hacia dónde voy lo tengo claro. Entonces, cargarme los enteros no, porque ellos ya tenían un papel en todo este proceso. Yo tardo muchísimo tiempo en tener la novela en la cabeza, le doy muchísimas vueltas sin escribir absolutamente nada. Tampoco tomo notas, ni cojo post-it, ni hago... ¿Escaletas? Nada. No hago escaletas, no. Lo tengo todo en la cabeza. Y aparte, no sé a qué escritor le escuché que cuando tienes una buena idea, te metes en la cama y al día siguiente la has olvidado, es que no era una buena idea, y eso lo sigo aplicando. Si algo me gusta, si se me ocurre una frase, un personaje, una trama, un giro, y me acuesto y al día siguiente no me acuerdo, es que no era bueno. Eso, no sé si a lo mejor me estoy perdiendo grandes ideas, pero bueno, yo sigo así y sigo sin apuntar absolutamente nada. Entonces, que me cargue entero un personaje es complicado, porque ya te digo que tengo más o menos toda la novela estructurada en la cabeza, ¿no? Entonces sí partes por esa magia que ocurre cuando estás escribiendo, de que tus personajes empiezan a tener vida propia y empiezan a coger su propio protagonismo, y entonces hay momentos en los que tienes que aleccionarles y ya te digo, amputar zonas de la novela. Pero cargarme los enteros no. Aparte es que como me cargo a tanta gente en la novela, pues encima me cargo un personaje entero tampoco. También, efectivamente. Y vinculando esto que dices de que los personajes tienen vida propia, realmente ahora que tienen vida propia, porque su anterior novela ya han rodado la película, se estrenará en 2025, ¿y cómo es encontrarte a seres reales que tienen el nombre de tus personajes? Y sobre todo Ron Perlman, que ¿te podías imaginar alguna vez que fuera un actor que rodase una de tus películas? No me lo podía imaginar ni en el mayor de mis sueños. A mí cuando vendí los derechos a Álvaro Ariza, al productor de Ya no quedan junglas, y me dijo que él ya tenía contratado a Ron Perlman para hacer el papel protagonista, para hacer de Gentleman, yo no lo creí. Directamente me dije, este es un fantasma, creo que quieres que le venda los derechos, y se acabó. Pero no, resulta que sí, que le trajeron de Estados Unidos y ahí que está. Y es muy curioso
Es muy curioso encontrarte con tus personajes y darle la mano, ¿no? Es decir, este es Herodes, este es... Pues son todos nombres y personajes que te has inventado tú, ¿no? Y de hecho es que ahora ya, una vez que conoces a los actores, que has estado en el rodaje, yo ya no me imagino a mis personajes con la cara que les puse, sino me los imagino ya con la cara de los actores, que eso es muy bueno para que no chirríe cuando vea la película, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente, no es que no soñara, no me imaginara que iba a ser Rompelman, es que no me imaginara que se iba a llevar al cine, ¿no? Explícanos quién es Rompelman. Rompelman, igual no todo el mundo lo sabe. Rompelman es un actor americano que ha hecho no sé ni cuántas películas, a lo mejor se acuerdan de El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es el jorobado que hacía de actor. Y luego Hellboy, ha hecho una serie que se llama Hijos de la Anarquía, ha trabajado en una película que se llama Drive, bueno, películas de él no sé ni cuántas, podemos en Enemigo a las puertas, creo que también está, bueno, ha hecho es un clásico del cine americano. Y bueno, es perfecto para Ya no quedan junglas, porque el personaje protagonista tiene 72 años, es el protagonista de mi novela, y Rompelman tiene 74, o sea que perfecto. Es curioso porque tú eres un escritor que trabaja con editoriales independientes, pero también con grandes editoriales, por ejemplo, Ediciones B. Y también me llama la atención que justamente las que se van a llevar al cine, Junglas y Leones, las hayan publicado editoriales independientes. Sin embargo, las que publican las grandes editoriales no interesan al cine. Que ¿son diferentes gustos el cinematográfico y los de los grandes lectores? ¿O qué diferencias encuentras tú entre estas editoriales pequeñas y grandes? Bueno, es muy complicado, es complicado. Yo creo que hablando de las grandes, ahora que nadie nos escucha, yo creo que las editoriales grandes arriesgan menos, van más a tiro hecho, saben o ellos creen saber lo que el gran público quiere, ¿no? Ellos van a historias que sean fácilmente vendibles. Entonces, claro, Ya no quedan junglas o leones no son historias fáciles en principio, luego pasan cosas, ¿no? Pero es una cuestión, yo creo que más de comodidad, de facilidad de venta y de llegar a lectores que las consideren que las novelas son demasiado fuertes o tengan algún tipo de censura. Yo creo sinceramente que las novelas les puede gustar más o menos, pero no ven que van a tener un recorrido comercial porque son más complicadas de vender por la violencia o porque piensan que una novela protagonizada por Ultrasur no tiene el mismo tirón, no va a ser, la gente no lo va a entender o va a sentir cierto rechazo, como a lo mejor Ya no quedan junglas, pues que sea una novela protagonizada por un hombre de 72 años no va a interesar al público. Son este tipo de cosas la mayor diferencia, ¿no? Que con las editoriales independientes, que es todo lo contrario. Las editoriales independientes lo que quieren son historias nuevas, no quieren historias que se parezcan a las que publican las grandes editoriales, porque entonces no tienen no se pueden diferenciar, y además tampoco pueden competir con la presencia que tienen las editoriales grandes en los puntos de venta, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene trabajar con editoriales pequeñas es que te permite contar historias de una forma mucho más libre. No es que las grandes te censuren, es que directamente no quieren la novela, no la quieren, piensan que no tiene recorrido comercial y punto. Pero en cambio es justo todo por lo que quieren las editoriales independientes publicarte, porque son historias completamente distintas, con personajes completamente distintos y se arriesgan más. O bien las productoras de cine también buscan eso. Sí, ¿no? realmente, pero bueno, eso yo creo que es algo que vemos, que el público de novela negra lector, sobre todo en España, la mayoría de las novelas, digámoslo así, negras, que compran son thrillers, ¿no? Las grandes novelas que tienen grandes tiradas son thrillers, no son novela negra pura. En cambio, si uno mira en cualquier listado de las mejores 10 series de la historia, 5 o 6 son series negras. Están The Wire, Los Soprano, Breaking Bad, todas esas series que son negras, no son thrillers, siempre aparecen en todas las listas de mejores series de la historia. No series negras, no, series de la historia. Entonces yo creo que el público audiovisual se cansa de ver thrillers porque utilizan siempre el mismo lenguaje, son siempre los mismos giros, meten personajes sospechosos, entonces la gente les pilla muchísimo más
les parece más aburrido. Escribir un buen thriller es muy complicado porque las herramientas que se utilizan en un thriller son limitadas, son siempre giros, sorpresas. Entonces al final la gente ya ha leído mucho, la gente ha visto muchas series como para que te sorprenda algo. En cambio las novelas negras o las series negras no. O sea, ¿qué es The Wire? The Wire son pedazos de vida y cada temporada además con una temática, ¿no? La educación, el periodismo, la política, son trocitos de vida muy bien contados y con unos personajes muy potentes. Breaking Bad, el protagonista es un profesor al que le detectan cáncer y como no tiene dinero para pagarse el tratamiento y tal, pues es un profesor de química y se pone a fabricar metanfetamina. Es una historia negra. Tú sabes quién es supuestamente el malo desde el minuto 1 y además empatizas con ellos, ¿no? Y los sopranos son unos mafiosos que son simpaticísimos, matando gente y a ti te encanta, entonces estás todo el día viéndolo. Esa diferencia entre el público lector y el público audiovisual no acabo de comprenderla, pero a mí me está viniendo muy bien porque ya es mi segunda novela que vendo al cine, ¿no? Y ojalá que haya muchas más. Cambiando radicalmente de tema, Carlos Augusto, ¿has tenido muchos problemas con tu nombre? Bueno, toda mi vida. Porque Augusto es apellido. Augusto es apellido, es un apellido muy normal en Portugal, pero en España todo el mundo cree que es nombre, ¿no? ¿Y piensa además que eres sudamericano? No, tanto como sudamericano no. Piensan que tengo un nombre bastante raro, ¿no? Entonces cuando trabajaba en Diario 16 siempre me preguntaban ¿por qué no firmas con tu nombre, ¿no? Porque firmaba Carlos Augusto, ¿por qué no pones el apellido? Y, bueno, esto es muy normal. Y lo más divertido es que normalmente algo que me pasa también habitualmente es que yo digo que me llamo Carlos Augusto y inmediatamente la gente me empieza a llamar César. No, me pregunto, supongo que será por la asociación de Augusto, pero de repente César, bueno, ya estoy bastante acostumbrado. De hecho, mi hijo se llama Máximo porque, digo, ya, como va a tener el Augusto que venga romanizado de casa. Y entonces esta historia que estoy contando de lo de César y tal, se lo estaba contando al grupo de Morella Negra cuando me iban a dar el premio, al jurado, estaban todos allí, ¿no? Yo les cuento, pues mira, me cambian el nombre y me ponen César, y todos se morían de risa, ¿no? Entonces cuando me dan el premio, en el rótulo ponía César Augusto. Y digo, desgraciado, se lo acabo de contar, y me tuvieron que cambiar la placa. Esto es muy normal. Y de hecho me contaste que cuando escribiste el primer artículo que te pagaron, ¿no? Eso es horrible, eso sí. Que te fuiste a León a escribir un artículo sobre los mods. Además era fíjate, el primer artículo que publicaba, estaba todavía en la carrera de periodismo y era en la revista Rock Deluxe, o sea, era súper guay, yo era súper guay, me iban a publicar en Rock Deluxe y yo emocionado, me fui a León a un festival mod, bueno. Y voy corriendo a la revista cuando iba a salir, tal, la compro y como estaba firmado, César Augusto. Y claro, a ver, di que eres tú. Ni Dios se creía que era yo, claro, todos mis compañeros ahí ponen César, tú te llamas Carlos. Un horror, el nombre es un horror. Quiero abrir el micrófono al público por si alguien quiere preguntar. Mira, ya hay dos voluntarios, a ver. Me dan miedo esos dos. A ver, ¿qué queréis preguntar? ¿Crees que la novela negra es un género comprometido socialmente? Eso es por lo que tiene que hacer un trabajo, ¿no? Y por eso... No. Madre mía. Es que tiene que hacer un trabajo sobre escritores comprometidos socialmente y quiere que sea yo, digo, en fin. De alguna manera sí, porque para mí yo creo que no es necesario, pero la mayoría de las novelas negras que a mí me gustan siempre tienen algo de crítica social, ¿no? Por ahí podría ser lo del compromiso, pero me parece bastante, vamos, que no voy a hacer, que no hagas el trabajo sobre mí, vamos. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Para cuándo una novela negra tuya ambientada en Navidad? Bueno, es que pues sí podría, la verdad, pero... Tú eres muy urbano, ¿no? De grandes ciudades. Claro, es que... Bueno, pero en Navidad también se puede hacer. Lo que pasa es que yo soy como los asesinos en serie. Entonces, al principio empiezo a matar en las zonas que yo conozco. Luego ya van ampliando el campo, ¿no? Entonces, ahora de momento sigo matando por Madrid, que es la ciudad donde conozco sobre todo también. Claro, es que Madrid te permite
mostrar muchos y muy diversos ambientes, ¿no? Otra de las cosas, una de las pocas cosas positivas que me ha traído mi profesión como periodista es el hecho de que te permite estar y conocer distintos ambientes muy distintos entre sí. Yo pues una mañana podía estar desayunando en el Ritz y por la tarde estar comprando droga en Cañada Real. Eso era una jornada laboral mía. Entonces, eso te hace tener una visión no solamente de la ciudad, sino de la sociedad completamente distinta. Y como al final también, como fui periodista, y los periodistas somos muy vagos, para no tener que documentarme sobre lo que voy a escribir, escribo sobre ambientes y elementos que conozco, ¿no? Bueno, el tema de los ultras era algo que me estaba dando vueltas desde hace mucho tiempo, por lo que he comentado antes, ¿no? Porque me parecían unos personajes perfectos para la novela negra. Y hasta que no encontré la historia, la trama no quería malgastarlos, ¿no? Y por eso, como han comentado antes, para mí esta novela es tan importante y por eso se la dedico a mi padre, ¿no? Porque también fue una persona muy importante en mi vida, que trascendió la relación padre-hijo, ¿no? Y bueno, espero que yo, donde esté muy orgulloso de esta novela. Yo quiero preguntarte una cosa. Tú has tenido una vida que luego estamos aquí, vivimos en Ávila. Ávila es una ciudad tranquila, no hay un submundo, pero no es tan intenso como... Pero mi vida ha sido mucho más tranquila de lo que parece, ¿no? Sí, pero has tenido unas vivencias que imagino que llevas a tus personajes, en una parte de ello, y hay un yin y un yang, hay un bien y un mal. En la realidad, ¿tienes esperanza en el ser humano una vez visto todo lo que has vivido? ¿El bien triunfa sobre el mal al final dentro de ese bien y mal que llevamos dentro? Depende. Yo, por lo que he visto, no. Es más que nada para saber si hay que tener esperanza en que esto mejore o realmente... Hay que tener esperanza, pero se lo escuché hace tiempo a Carlos Zanon y estoy totalmente de acuerdo. Los escritores de novela negra tienen que tener una visión muy negativa de la sociedad a la hora de ponerse a escribir, ¿no? Tienen que ser muy poco optimistas. Para escribir historias negras tienes que ser poco optimistas, porque normalmente las historias negras acaban mal. Las historias negras, las novelas negras, tienen que golpear al lector, tienen que hacerle pensar, tienen que hasta indignarle. Si tú cuentas una historia en la que de repente aparece un asesino salvaje y un policía con sus problemas, pero un policía que en el fondo tiene buen pozo, le detiene y todo vuelve a la normalidad, eso no es una novela negra, eso es un thriller. Una novela negra, tú conoces al asesino desde el primer momento y te cae bien. Sí, pero más que nada los personajes grises que tienen, en un momento dado han sido malos, de repente son buenos y vuelven a ser malos, tienen otra posibilidad de volver a una vida normal, a lo que consideramos los demás una vida normal. Yo creo que sí, algunos sí. Lo que pasa es que cuando estás metido en ciertos ambientes, la redención es muy complicada. Redimirte es muy complicado. Y en los personajes de novela negra, y sobre todo los míos, lo que quiero es que tengan esa doble vertiente porque les hace creíbles. Yo creo que no hay nadie totalmente bueno y totalmente malo, ¿no? Incluso para conseguir que el lector se identifique con alguien que está haciendo el mal o que es un delincuente, tienes que explicarle por qué. Al final, en la vida real, tú conoces a gentes que son perfectos hijos de la gran puta y ellos nunca son conscientes de que lo son. Siempre tienen alguna fórmula de autojustificarse. Entonces es muy complicado encontrarte con alguien que diga, no, yo soy malo. No, pero te hablo de un traficante, de un proxeneta, de un sicario. Todos tienen su justificación para hacer lo que hacen. Claro, es que igual a los que nos consideramos de vida
pacífica, pues nos gustaría que el monstruo fuese monstruo. Claro, porque y que el bueno fuese bueno. Es un poco, recuerdo cuando leí el libro de Hannah Arendt, que decía que hablaba sobre la banalidad del mal, claro, y cómo sentó de mal a los judíos en ese momento el decir que los que habían matado en Auschwitz era gente funcionaria normal y que en un momento dado sabían, o sea, que no eran monstruos, era claro, gente con una vida. Es que quiero decirte que eso nos asusta. No, yo creo que eso lleva un componente de que por dentro nos da miedo. Claro. O sea, quiero decirte que realmente en un momento dado, como tú decías antes, igual el monstruo está dentro de nosotros. Pero lo de calificar a alguien como monstruo es algo que utilizamos para nuestra autodefensa, porque no es como nosotros, y no es así. Es exactamente igual que nosotros. Ese es el miedo, que realmente claro, entonces, ese monstruo habite dentro de nosotros. O sea, la gente no nace y de repente dice, pues me voy a hacer sicario. No, ellos tienen un recorrido vital y que seguramente muchos de nosotros, si hubiéramos tenido ese recorrido vital, a lo mejor hubiéramos acabado como él. Sí, simplemente... tenemos el ejemplo ahora, ayer estuve leyendo, no me había molestado en leerlo hasta ayer, la noticia del el jefe inspector de policía en Madrid, ¿no? Los 20 millones de euros escondidos en su casa, y llegan sus compañeros y solo se le ocurre decir perdón, jefe, ¿no? por haber destruido su vida, ¿sabes? Es decir, claro, pero es que... ¿En qué momento? Que igual es un poco también, conecta un poco con lo que tú decías, que decíais vosotros sobre el tema de eres policía, tiene una vida totalmente aburrida, su trabajo, su casa, y de repente se encuentra con la tentación. Con el lujo. Yo tengo un amigo guardia civil que siempre me dice, cuando estábamos haciendo reportajes sobre todo sobre corrupción y tal, y no sé qué, y cómo esta gente, ¿no? Pues un poco como lo del policía, cómo este tío se mete, y él me dice, mira, Carlos, el 90% de las personas que no son corruptas es porque no han tenido la oportunidad. Claro, es que estamos hablando de... Eso es lo que nos desazona, es eso precisamente. Claro, pero es que la tentación es enorme, estamos hablando de cantidades. Bueno, volviendo, para que se haga una idea, pues está haciendo un reportaje en Cádiz en un sistema que tienen de control de lanchas, para que no entren las lanchas, además subvencionado por Europa, con cámaras y unas compuertas y no sé qué, bueno, allí vendiéndonos la moto, de que lo controlaban todo para que entraran las lanchas por no sé qué zona y también. Y bueno. Entonces, esto siempre hay pues algún alto mando que es el que te lleva a hacer la visita turística y el que hace las declaraciones para la tele y tal. Entonces, pero en un momento dado el mando siguió y yo me quedé con un guardia civil que era el que estaba allí en la zona de control. Y yo le dije, bueno, ¿qué tal aquí? Le estuvimos hablando y tal. Y en un momento dado le dije, bueno, ¿y a ti te han dicho? Y me dijo, mira, Carlos, en aquella época todavía existían las pesetas. Me dijo, a mí me han ofrecido 6 millones de pesetas porque deje de mirar esa cámara 5 minutos. Claro, pues es complicado. Sí. Es complicado, sobre todo cuando no llegas a fin de mes, porque vamos a ver, no piensen que los policías ganan como para ser inmunes a la corrupción, ni mucho menos. Y bueno, y hablando, ya cuento la super anécdota, hablando de vivencias personales en el libro, cómo empieza el libro, que es cómo presento al personaje de Goteras, que es el yonki. Él está en un autobús y empiezan el resto de ocupantes se dan cuenta de que le empieza a crecer una mancha de sangre en el bolsillo, ¿no? Él lleva un chándal y empieza a crecerle la mancha de sangre y le dicen, oye, que te pasa algo, tienes una herida, que me dejen en paz y tal. No, tío, mírate, que tienes una herida, no sé qué. Le empiezan a decir, no, chaval, tío, entonces le empiezan a coger, vamos a mirar, y cuando miran de dónde viene esta mancha de sangre, le sacan 2 dedos cortados con anillos de una señora mayor, pues que se los ha cortado porque no se los podía quitar, entonces le han amputado los dedos. Esa escena la vi yo con 6 años en mi barrio, en el autobús. Entonces, en ningún momento, desde que la viví, yo creo que tenía claro que la iba a meter en una novela. No he podido encajarla en ninguna, pero en esta sí, esta era perfecta. La verdad que no me acuerdo ni con quién iba, no sé si iba con mi padre o con mi madre, pero de la escena de los dedos me acuerdo perfectamente. Son estas cosas que a ciertas edades se te quedan grabadas. Pues ya, yo creo que ya vamos a acabar por la hora. Darle las gracias a todos por estar aquí, sobre todo a Ángel, Carlos,
y recomendarles que lean esta novela, que ha tenido además unas críticas impresionantes. Por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca ha dicho una ambiciosa narrativa y gran calado estilístico, o Carlos Tanon la ha descrito como supervivencia, miedo y rabia de redención. Merece la pena leer a Carlos Augusto, y aquí yo lo ratifico. Tienen los libros por si desean llevárselos firmados por el autor. Muchas gracias. Muchas gracias. En la esperanza de que el ser humano tenga redención y el amor triunfe sobre el odio, pues hasta el próximo libro, que bueno, por lo menos, no sé, el consuelo de la literatura. Una pregunta que siempre que hay novela negra, se me había olvidado. Yo tengo muy bien considerados a Dashiell Hammett y Raymond Chandler. ¿En qué consideraciones tienes? No, son los grandes maestros los que sentaron las bases de la novela negra. Perfecto, bueno, pues en eso coincidimos también. Pues nada, muchas gracias por venir y bueno, pues nada, que tengáis una buena noche. Estamos ya casi en Navidad, como veis, ya hay un ambiente, nos metemos en casa, pero no sé. Al final, yo soy de los que considero que la esperanza triunfa sobre la desesperanza y el amor sobre el odio y el bien sobre el mal. Y por mucho que lea, y me gusta mucho leer novela negra, pero lo considero de otro planeta. Es decir, nosotros somos mejores. Es que prefiero vivir en esa idea. Es así, porque es triste pensar que no tenemos solución. No, si yo esperanza tengo. La novela negra lo que te dice es cómo funciona un poco el... Sí, lo que pasa cuando ves estos personajes, que yo imagino, y más con la vida que has conocido, aunque no sea tu vida, la vida que has conocido de otro, pues uno piensa que realmente conoce uno poco del ser humano, ¿no? O sea, conozco poco. No sé, quizá la vida ha sido demasiado plana, aburrida o estas cosas. O buena. Sí, no, yo considero que es buena, pero sí, hombre, obviamente. Vamos, es que vuelvo a lo del policía este que decía ayer. Sus compañeros opinaban de él y el mote que tenía era el anodino. Fijaos, o sea, un tipo aburrido, y resulta que hay dentro de él alguien con 2 hijos pequeños. La mujer también metida en el mismo negocio, el hermano de la mujer también, blanqueaban a través de las VTC. Y uno dice, ostras, este tío estaba en Ávila en el año 2006 estudiando para la policía, mi mujer trabaja ahí en la escuela de policía, mi mujer dice, bueno, pues habrá pasado por la cafetería, un tipo normal, un tipo trabajador, y de repente el dinero entra por la puerta y estampa su vida de esa manera. Pero rompiendo un poco una lanza para que veas que en el fondo también estamos de acuerdo en esto. Yo, una de las cosas que más me han sorprendido haciendo reportajes fue un reportaje que hice en La Línea, que no se pueden imaginar lo que es La Línea, o sea, no se lo pueden ni imaginar, del poder que tiene allí el narco y la cantidad de dinero que mueven, o sea, no se lo pueden imaginar, yo no me lo imaginaba. Y los que están allí a pie de cañón luchando contra los narcos son policías normales y corrientes, patrulleros que sinceramente no deberían de meterse en estos fregados porque no tienen ni conocimientos, ni capacidad, ni medios técnicos para hacerlo. Y allí están, jugándose la vida literalmente. O sea, ninguno de ellos vive en La Línea porque están todos amenazados. Y con una dedicación y un amor a su profesión y una entrega... De verdad que para mí, que ya soy un periodista absolutamente descreído y amargado, me parecía alucinante que estuvieran currando, jugándose la vida simplemente porque era su obligación. Alucinante. El bien triunfa sobre el mal, y esa es la esperanza. Pues ahí acabamos. Hasta el próximo día. Como veis, ha dado mucho de sí el libro. Ha habido incluso hasta filosofía y yo creo que tu hija podía hacer el trabajo sobre ti. No, por favor. Bueno, pues nada, pues hasta el próximo libro que...